una iglesia poderosa, una iglesia llena de la unción de Dios. Y creo que en este tiempo lo que necesitamos es pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Eh, Porque como iglesia no podemos nosotros dejar que el enemigo nos basuree como iglesia, porque nosotros como iglesia somos los que estamos puestos para manifestar el reino, para manifestar lo sobrenatural de Dios. Estamos puestos por Dios para que la gente que está alrededor nuestro pueda entender y comprender que la iglesia tiene que manifestarse. No sé, cuando usted mira a una novia, cuando usted mira a la novia, dentro de, cuando está ya para entrando al altar, cuando usted mira a la novia entrando a la iglesia, usted ve una iglesia, una novia reluciente, una novia hermosa, una novia bonita. Y cuando eso pasa, usted se da cuenta que hay un esplendor, hay un esplendor. Y dentro de ese esplendor, nosotros necesitamos como estar, todos admiran a la novia de esa forma. Todos admiran a la novia cuando está bonita, cuando está llena de ese esplendor. Entonces, esa es la imagen que Dios quiere transmitir hacia nuestras vidas. Es la imagen que quiere transmitir Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Es la imagen que quiere Dios transmitir a una iglesia de poder, una iglesia que está siempre activa. ¿Ya está? Entonces vamos a ser la iglesia que manifiesta el reino. Vamos a ser la iglesia. Que estoy aquí, ya. Ok, ya estamos entonces. Entonces, ¿cómo nosotros necesitamos mirarnos como la novia? La novia. Ustedes y yo somos la novia que estamos esperando al novio, que es Jesús, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando esa venida y la Biblia habla y el Señor nos dio unas señales muy claras de cuándo va a ser la venida de Él. Y yo creo que hay señales claras que estamos viviendo. Mucha gente dice que estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos los estamos viviendo desde que el Señor ascendió a los cielos. Baja el volumen, por favor. Lourdes, baja el volumen de tu tablet. Entonces, los últimos tiempos comienzan cuando el Señor ascendió a los cielos hace 2020 años atrás. Ahí comenzó ya los últimos tiempos, pero hoy más que nunca sentimos que nos acercamos a la venida de Él, sentimos que nos acercamos a la venida del Maestro por todo lo que está pasando. Entonces, la iglesia tiene que prepararse. Y la iglesia no tiene que estar preparada para estar con miedo, sino preparada para mostrarse, preparada para mostrar su esplendor, prepararse para mostrar la gloria, la hermosura. La novia se prepara tanto para el novio antes de un matrimonio. Y de la misma manera nosotros como iglesia necesitamos prepararnos, pero la novia está alegre, la novia está contenta, la novia está feliz cuando está ya para casarse. Y la iglesia tiene que estar feliz que pasen todas estas situaciones y al contrario, tomar la palabra de Dios que dice que nosotros en estos tiempos necesitamos predicar. Dice que vamos a ser encarcelados, que vamos a pasar por tribulación, que vamos a ser encarcelados, pero que no tengamos. El Señor nos dijo que confiamos que Él ha vencido todo eso. Que vamos a ser entregados, que vamos a ser quemados. Todo eso lo dijo el Señor. Entonces ahora mismo estamos pasando por el fuego verdadero, por un fuego en medio de esta pandemia, en donde
Nosotros necesitamos, como iglesia, no dar lástima, no dar pena, sino al contrario, vernos ante la presencia de Dios con autoridad, con gloria. No podemos dar lástima. La iglesia no puede estar todo el tiempo esperando que se le dé, que se le dé, que se le dé, que se le dé, que se le dé. Aún las autoridades, el gobierno, no puede estar todo el tiempo, uno no puede estar esperando que uno se lo dé. Cuando nosotros deberíamos con todo nuestro corazón comenzar a dar. Deberíamos con todo nuestro corazón manifestar el reino. La gente tiene que saber que en la ciudad en donde usted se encuentra hay un Espíritu Santo, hay un Dios verdadero, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado poder y autoridad para que nosotros podamos sacar al frente. No, la iglesia no está para dar lástima. El evangelio es muy alto para dar lástima. Las generaciones no tienen que avergonzarse del evangelio, no tienen que avergonzarse de ser cristianos. Al contrario, las generaciones tienen que estar orgullosas porque su iglesia está manifestando el reino, porque su iglesia está haciendo algo nuevo. Entonces no podemos dar pena. Peormente, la iglesia metida y encerrada en cuatro paredes, no podemos. La iglesia tiene que estar anunciando lo sobrenatural. No podemos dar lástima en este momento. No podemos dar lástima. Efesios capítulo 2 me llama mucho la atención y creo que siempre este es uno de los versículos preferidos míos, porque si no entendemos esto dentro de nuestro corazón, si no entendemos esto dentro de nuestro corazón, si no lo entendemos, yo creo que no vamos a poder servir al Señor con libertad, porque Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, nos está llamando. Entonces esta palabra usted la va a escuchar, que yo la voy a estar repitiendo mucho en este tiempo, porque siento que la iglesia tiene que mostrarse. La novia no se cambia ni se arregla para esconderse, se cambia y se arregla para mostrarse. Nosotros como la iglesia de Jesucristo no podemos, Efesios capítulo 2, nosotros no podemos escondernos. La iglesia no se puede esconder. Usted tiene que estar más alerta que nunca. No puede esconderse. Usted tiene que estar más alerta que nunca. En el nombre de Jesús se lo voy a decir. Y Efesios 2 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Escuche, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que ya de todas formas no podemos andar corriendo y con miedo de la muerte, porque Él ya nos dio vida. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Hay un demonio, hay un espíritu que está en los aires. Hay un demonio que está en los aires, escúcheme bien. Y ese demonio opera, dice, hay una corriente, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces la iglesia no puede seguir lo mismo que sigue el mundo, lo mismo que sigue todo el mundo. La iglesia, la ley y la visión clara de la iglesia tiene que ser la palabra de Dios. Ese tiene que ser tu refugio, ese tiene que ser tu fortaleza, ese tiene que ser tu anhelo, ese tiene que ser tu todo. Tu todo. La presencia del Espíritu Santo en ti. La presencia del Espíritu de Dios en ti. Tu todo. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? No podemos seguir lo que todo el mundo hace. Todo el mundo con miedo, con pánico. Todo el mundo inclinado al pánico, al miedo, al temor. Entonces todo el mundo en este momento, todo el que no conoce al Señor va a vivir inquieto ahora mismo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos vivir de la misma manera. Dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estuvimos muertos en delitos y pecados. Que Él nos dio vida, o sea que estábamos muertos ya. Y si Él nos dio vida, nosotros necesitamos vivir conforme a lo que Él dice, conforme a lo que el Señor nos ha hablado.
Es necesario que escuchemos la voz de Dios, es necesario que escuchemos la palabra de Dios, es necesario que estudiemos la palabra de Dios, porque solo eso te va a dar vida. Las corrientes, mire, qué difícil es nadar en contra de la corriente. Si usted ha nadado en contra de la corriente en algún momento, si usted ha nadado en un río en contra de corriente, se va a dar cuenta que es más difícil que seguir la corriente. Seguir la corriente es fácil porque la misma corriente lo va llevando a usted a donde va. La misma presión del agua le lleva hacia a donde va el agua, usted va por ahí. Pero si usted nada en contra de la corriente es difícil. Entonces por eso que a veces servirle a Dios se nos complica porque vamos en contra de la corriente. Puedo ser tildado ahora mismo de irresponsable y tanta cosa, pero mire, yo ya el fin de mes tengo un retiro dentro de la iglesia. Porque siento que nosotros como iglesia no podemos temer, sino tenemos que estar activos, tenemos que creer en lo sobrenatural de Dios. No podemos seguir la misma corriente que se sigue afuera. Nosotros tenemos que imponer lo que Dios nos da. Que ellos no se hagan, que nosotros no nos hagamos a ellos, sino que ellos se hagan a nosotros. Que al contrario, nosotros seamos un canal de bendición para poder manifestar el reino y la gloria donde vamos. No sé si tal vez tú te encuentras en este momento nadando en contra de la corriente. O diciéndome, pastor, yo estoy nadando en contra de la corriente. Pastor, por rato siento que no me es fácil. Pastor, siento que por momentos es difícil. Nadie te dijo que servir a Dios iba a ser fácil. Pero sí te digo que hay una recompensa de parte de Dios. Que no tienes que temer a la muerte porque ya estabas muerto y Dios te dio vida. Eso dice Efesios. Tú tienes que ser dirigido, o eres dirigido por el espíritu o por el demonio de pánico, de miedo, de temor, o eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No hay de otra. Ante Dios no hay un término medio. O le crees o no le crees. La Biblia habla de que si es que el Señor nos quiere fríos o calientes, pero no tibios, porque dice que nos va a escupir. Entonces nosotros tenemos que definirnos en nuestra fe, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a caminar. Tenemos que definir nuestra fe claramente. No es como yo quiero, no podemos acomodar la palabra de Dios a cómo yo pienso, a cómo yo creo, a cómo me imagino, a cómo me enseñaron. No, es como la palabra de Dios dice. No, pastor, es que mis papás, es que mis abuelos. No te estoy preguntando eso, te estoy diciendo que tomes la palabra de Dios. Que honres a tu padre, a tu madre, que tomes la palabra de Dios y que creas conforme a lo que dice la palabra de Dios. No podemos creer conforme a lo que como el mundo dice. No podemos creer algo, una cosa y no creer en otra cosa. No podemos. Tenemos que tener fe en Dios, en lo que hacemos y en lo que emprendemos. Tenemos que tener fe que Dios nos va a guardar y nos va a cubrir. Tenemos que tener fe. Tenemos que entregarnos al servicio a Dios. Mire, he conocido muchas de las personas que llegan a la iglesia, Dios les bendice tanto, Dios les abre oportunidades de trabajo y comienzan a servir con todo su corazón y están sirviendo y Dios les está levantando, pero en algún momento de su trabajo cambian la presencia de Dios por el trabajo, porque dicen, no, pastor, que no tengo tiempo, que Dios me está bendiciendo tanto que ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya no tengo tiempo para ir a una célula, ya no tengo tiempo para hacer nada. Y al poco rato usted mira a aquella gente quebrada sus matrimonios, al poco rato los mira enfermos, al poco rato los mira fríos, secos, o tal vez hasta que el Satanás les quita todo lo que tenían. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hay un principado, hay una potestad en los aires. Hay un principado y potestad en los aires que está buscando cómo golpearte. Hay un demonio que está buscando cómo golpearte. El Señor Jesús habló de que cuando una persona es liberada de un demonio, ese demonio va a lugares desérticos y no hallando dónde descansar, dice que regresa y dice, regresaré a mi casa. El chamuco es tan atrevido que le llama al cuerpo humano, le dice mi casa. Y cuando regresa dice que si encuentra vacío, entra, y no solo entra solo, sino que dice que trae 7 demonios peores. Entonces, o somos dirigidos bajo el Espíritu Santo de Dios, o somos dirigidos bajo un demonio. No hay de otra. No hay aquí término medio.
Entonces nosotros tenemos que definirnos cómo queremos servir a Dios. Tenemos que definirnos cómo queremos servir a Dios. Hay una corriente, van a existir modas, van a existir un montón de cosas que van a estar andando en este momento, que van a tratar de imponer cultura dentro de lo que hacemos. Pero si nosotros dentro de la palabra de Dios no estamos claros en lo que queremos imponer, en lo que queremos hacer para Dios, nosotros vamos a quedarnos en la mitad. ¿Cómo conociste a Dios? Si conociste a Dios por la manifestación del reino, sírvele a Dios por esa manifestación del reino. No dejes que tu fe sea contaminado con otras cosas. Si conociste a Dios por medio de la palabra, por medio de la manifestación de Dios, por medio del poder de Dios, tú fuiste impactado, fuiste liberado, fuiste sanado. Vive de acuerdo a lo sobrenatural de Dios. No permitas que el mundo o la corriente de este mundo haga mezclas, porque hoy se levantan cristianos que simplemente son cristianos de moda porque escuchan música cristiana, porque van a la iglesia los sábados, los domingos, levantan, cantan coritos y hablan bonito y hasta luego. Pero en su corazón no hay un anhelo de ver el evangelio del reino. Y el evangelio del reino va mucho más allá que sabiduría humana. El evangelio del reino viene a ser la manifestación pura del evangelio en poder, en sanidad, en restauración, en liberación. Eso es lo que tiene que vivir la iglesia. Eso es lo que tienes que vivir tú. Eso es una promesa de Dios para tu vida, para este tiempo. Hoy hay gente que habla de la palabra y necesita manifestar el reino, porque esa es la continuación, el respaldo de Dios en tu vida. Pídele a Dios y tú desafíate a creer en lo sobrenatural de Dios. Desafíate. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire, todos nosotros, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuche bien, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso, cuando tú tienes pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, tienes que echarle mucho cuidado con tus pensamientos, porque tus pensamientos pueden guiarte a la destrucción, al desánimo. Por eso la gente dice, que yo pienso, es que a mi pensar es esto, no es que usted no puede, ya cuando usted conoció al Señor, usted no puede caminar, es que yo pienso, usted tiene que caminar conforme a lo que la palabra le dice. Por eso en Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El Señor le dice a Josué que donde él vaya, él va a ir con él, que Dios va a ir con Josué a donde él vaya. Que no se va a apartar, que no se va a apartar. Y le dice también que se apegue a ese libro de la ley, que medite de día y de noche, porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Entonces muchos toman el versículo de esfuérzate y sé valiente, pero no te dicen que te tienes que apegar a la palabra, que te tienes que apegar al libro de la ley para que seas prosperado y bendecido. Entonces todo tiene que ver con eso. No podemos nosotros caminar de acuerdo a lo que el mundo entero está hablando. Tenemos que caminar a lo que la palabra, por eso necesitamos decirle, Señor, revélame los tiempos, revélame estos tiempos. No quiero vivir como ciego, no quiero vivir sabiendo que estuviste aquí, que pasaste y que no me di cuenta. Que no me di cuenta, Señor. Entonces la carne va a querer hacer la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. No vivas bajo la voluntad de tus pensamientos. No vivas bajo los impulsos de tu carne, porque la Efesios habla también cuáles son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces vive dando frutos en el Espíritu. Vive dando frutos en el Espíritu, no conforme a lo que piensas, sino conforme a lo que la palabra dice, conforme a lo que el Espíritu Santo te va hablando. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice. Mire, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijos de ira. Tiene que verse la diferencia y nosotros no podemos andar con ira. Tiene que haber perdón en nuestro corazón. Tiene que haber restauración en nuestro corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Escuche bien. Aun estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque tú puedes estar vivo, pero muerto.
Tú puedes estar vivo, pero no puedes estar reflejando el amor de Dios en tu vida. No puedes estar disfrutando de la vida. Yo he conocido mucha gente, jovencitos, diciendo que quieren morirse. ¿Y por qué se quieren morir? ¿Por qué se quieren morir? Porque hay un demonio de muerte que está persiguiendo. Pero cuando me refiero que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. No porque nos merezcamos, sino porque Él nos llamó. Tenemos que vivir conforme a lo que Él dice. Porque ya nos devolvió la vida, la esperanza. Nos devolvió un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Nos hizo nuevas criaturas, nos redimió del pecado. Somos hijos de Dios. Tenemos que caminar y demostrar quién es nuestro Padre. Como iglesia no podemos dar lástima. La iglesia no puede ser lástima. La iglesia no puede ser aquella que todo el tiempo está pidiendo ayuda, que todo el tiempo está mal, que todo el tiempo está quebrado. Incluso aún la iglesia hispana aquí en Estados Unidos. No hablo de todas, pero muchas de las iglesias todo el tiempo están esperando. Pero hoy yo creo que tenemos que levantarnos como iglesia. Mire, los hispanos vinimos a este país, probablemente cruzando el río, ilegales. Probablemente nos ha tocado aprender el lenguaje, el idioma. Probablemente nos ha tocado comenzar de cero. Comenzar de lo más bajo. Y sabe que la mayor parte, o por no decirte todos, la mano de obra del hispano es muy reconocida. Porque somos trabajadores, porque somos esforzados. Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos de esa misma manera trabajar para Dios. Y no vernos como extranjeros dentro de este país, sino vernos como que Dios nos puso en esta tierra para conquistarlo y para hacer una influencia aún a aquellos que están acá. Conforme a lo que vivimos en la palabra de Dios, conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Vamos a levantar el evangelio tan alto en donde la gente quiera decir, yo quiero ir a ese lugar. Yo quiero ir a ese lugar, ser una iglesia en donde todos anhelen ir y se sientan orgullosos de ir a esa iglesia. Se sientan orgullosos de llegar y decir, aquí se mueve la mano de Dios, aquí se mueve el poder de Dios. Yo quiero experimentar eso en mi vida. Nosotros como hijos de Dios necesitamos, aunque nuestros hijos se sientan orgullosos de ir a la iglesia, que nuestros hijos digan, yo voy a ese lugar en donde se mira lo sobrenatural de Dios. Porque hoy en día aún estamos perdiendo a los muchachitos, porque lo único que podemos hacer o lo que queremos hacer es entretenerlos. Y la iglesia no puede entretener a los muchachos. Está bien que los jóvenes como jóvenes se entretengan, tengan algo, pero lo que más me gustaría es que los muchachos puedan ser marcados y conocer a un Dios vivo, a un Dios que los marca, a un Dios que los ama. Queremos eso para Dios. Queremos eso, en el nombre de Jesús queremos eso. Pero nosotros somos los responsables en creer, en mirar la iglesia como nuestra casa, en mirar en ese tiempo en donde queremos marcar la diferencia, comenzar a ayudar, comenzar a hacer una mano, la mano de Dios aquí en la tierra, manifestar el esplendor de la novia. Mire, cuando alguien se va a casar y pasa el carro de la novia y pasa la novia, aunque nadie le conozca a la novia, dice, wow, qué bonita la novia que pasa ahí. Y uno hasta se da la vuelta. Usualmente me he dado cuenta que en algunos carros, en algunos vehículos en donde llevan a la novia, siempre le ponen como unas latitas atrás que va sonando, mostrándose que la novia va en camino. ¿Sabe? Yo siento que nosotros de la misma manera, nosotros como la novia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que caminar haciendo bulla y manifestando el reino. Que por donde pasemos la gente se dé cuenta que la iglesia está presente. Que la iglesia está presente. El Señor no nos hizo para dar lástima, para dar pena. Mujer, hombre de Dios, que estás pasando por tiempos difíciles, levántate en el poder del evangelio, en el poder de las buenas nuevas. Levántate a creer que Dios es un Dios restaurador, que Dios es un Dios que trae sanidad, que Dios es un Dios que trae vida eterna, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura. Ayer estuve orando por una muchacha en la madrugada y me decía, pastor, yo no sé qué me pasa. Pero estuve orando por gente, estuve orando por personas que por teléfono, estuve orando por personas que estaban pasando tiempos difíciles. Pero me comencé a sentir mal, pastor. No puedo respirar.
comencé a ministrarla por teléfono y comenzar a orar y a orar y a orar y a orar. Me dice, pastor, yo no sé, pero en este momento sentí que algo se fue de mí. Toda esa opresión de mi pecho, toda esa opresión de mi mente se fue. Porque tenía dos opciones. O irse para el hospital o llamarme. Y la hija me llamó, me dijo, pastor, mi mamá está mal, por favor, llámala. Y me da alegría cuando una persona, en vez de buscar el hospital, busca al pastor. Porque nosotros tenemos que ponerle a Dios como la primera opción, no como la última. La primera opción tiene que ser Dios, en medio de la enfermedad, en medio del consejo, en medio de lo que necesitemos. Dios tiene que ser nuestra primera opción en lo que hacemos. Porque somos salvos por gracia, porque Él ya nos dio vida, porque Él nos resucitó del pecado a la vida eterna. Y esa tiene que ser nuestro corazón. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, ¿dónde está la iglesia? En lugares celestiales. ¿En dónde estás tú? En lugares celestiales. ¿Juntamente con quién? Con Cristo Jesús. Si estamos en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús, significa que el pecado, la muerte, significa que la enfermedad, la dolencia, significa que todo aquello que no honra a Dios está por debajo de nuestros pies. ¿Por qué a veces somos afectados tanto? Porque a veces no nos miramos que estamos con el Señor. No nos miramos en el trono de gracia. Y tenemos que primeramente vernos en el trono de gracia. Tenemos que vernos como ofrenda agradable ante la presencia de Dios. Tenemos que vernos ante Dios como aquel hijo, aquella hija que vive para Él. De esa manera nos tenemos que ver. Tenemos que vernos ante la presencia de Dios de esa forma. No podemos vernos como mendigos, no podemos vernos como esclavos, no podemos vernos como poca cosa. La iglesia tiene que manifestar el reino. Un día vino una hermana, unos amigos pastores llegaron a ministrar, y llegaron a compartir la palabra y yo les dije, miren, está linda, pastor, la iglesia y todo. Y digo, sí, la iglesia es pequeña. Y me quedó viendo con unos ojos y me dijo, pastor, el Señor le dice que usted no diga que su iglesia es pequeña porque su iglesia es grande. Y la iglesia que el Señor ha dado es para una multiplicación sobrenatural. Y nosotros nos vamos a dar lástima porque nosotros no valemos porque si somos pocos o muchos. Valemos por la sangre del Cordero y por lo que hacemos. Yo me quedé topado, me quedé impresionado a lo que me había dicho. Desde aquel día hasta el día de hoy nunca más se vuelve a decir eso. Sino al contrario. He creído que venimos para grandes cosas. He creído que venimos para grandes cosas. Yo creo que tú has venido para cosas grandes, porque si estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, vienes para cosas grandes, para cosas maravillosas, para cosas sobrenaturales. Tenemos que encontrar ese propósito en nuestra vida. Tenemos que encontrar ese propósito. El propósito que es en Dios, el propósito que es en nuestro Señor. El propósito que va a marcar generaciones. El propósito que va a marcar a mucha gente. No quiero una iglesia que entretenga, quiero una iglesia que manifieste el reino. Pastor, pero usted tiene la iglesia luces y todo. Sí, me encantan las luces, me encanta el audio, me encanta que la iglesia esté arreglada, pero podemos tener la iglesia con todo eso, pero la iglesia tiene que manifestar el poder de Dios. Queremos el poder de Dios. Yo no sé cuánto anhela usted el poder de Dios. Pero si estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice el 7, para mostrar en los siglos venideros, escuche bien, nosotros somos los responsables de mostrar en este siglo y en los que vienen hacia el frente. Por eso tenemos que dejar un legado en nuestras generaciones. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente no conoce la gracia de Dios? ¿Cuánta gente está viviendo por religión y realmente no disfruta una relación íntima con Dios? Si yo te digo, yo hablé hoy con Dios en la mañana y Dios hoy en la mañana me habló esto, la gente me va a decir, ay, el pastor está loco, yo creo que está fumando de la barata. Y no, Dios habla en este tiempo, Dios nos está hablando. Dios tiene una voz audible que nos está hablando. Dios tiene poder para sanar. Pastor, ¿y por qué no se sanó mi papá, mi mamá? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con un propósito en Dios. Pero nosotros no podemos parar porque si 1, 2, 3 personas no se sanan y se sanan 5, 6, 7,
Pues gloria a Dios, pero el propósito principal es que la gente no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es la eternidad. Los dones y talentos ya es lo extra, ya son las armas que Dios nos da como iglesia. Por eso tenemos que caminar creyendo en lo sobrenatural de Dios, anunciando el evangelio y manifestando lo sobrenatural de Dios. Anunciando las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Que nos perdonó, que nos dio vida eterna. Y hoy tenemos que vivir por esa gracia. Somos hijos de Dios. Él nos perdonó nuestros pecados. Él nos perdonó nuestro pasado. Él nos hizo nuevas criaturas. Y no solo nos devuelve una vida, sino también que nos da propósito. Propósito para servirle. Propósito para ser hombres y mujeres de bien. Mira, tal vez hasta el día de hoy no has encontrado propósito, pero tú puedes ser útil en el reino de los cielos. Tú puedes ser útil, tú tienes que manifestar el reino de Dios. Tú tienes que creer, ora por alguien, pon tu mano sobre alguien y cree, declara sanidad, declara restauración. Cree en el nombre de Jesús, en medio de todos los pronósticos que te puedan haber dado. Tú cree. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe no es tuya, la fe es don de Dios. Si tú dices, me falta la fe, dile, Señor, activa mi fe, levanta mi fe. Yo quiero ser de aquellos que van hacia el frente. Primeramente, tienes que saber que eres redimido, que Dios ya te perdonó. Y en medio de lo que Dios te perdonó, tú tienes que creer que esa gracia que no nos merecemos, nos ha regalado el Señor esa fe. Y esa fe nos impulsa a creer. Nos impulsa a llevar su nombre por todo pueblo y nación. Lleva esa vida. Lleva su vida. Lleva la vida de Jesús en ti. Cree en lo sobrenatural. Da pasos de fe. Da esos pasos chiquitos en fe. Creyendo en lo que Dios va a hacer. Y esta fe no es de nosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Miren, nadie se salva por obras. Nadie se salva por obras. No, pastores, que estoy haciendo obras de misericordia. Estoy hablando, eso no existe. Aquí la Biblia es clara. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras son parte del amor que tienes por Dios. Como tú amas a Dios tanto, tú quieres ser esa ayuda aquí en la tierra y comienzas a ayudar a todo el mundo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Escuche bien. Dios nos creó para buenas obras. La salvación no viene por buenas obras. La salvación viene por aceptar al Señor Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Por arrepentirte de corazón, por aceptarlo a Él. Ahora, el tema es que si ya lo recibiste y estás en lugares celestiales, tienes que manifestar el reino. Porque el privilegio que tenemos como hijos de Dios no es solo que vayas a hacer una silla más en una iglesia, es que manifiestes el reino. Te motivo a que hoy te levantes a creer. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, en cuanto a la carne, eran llamados a incircuncisión, por la que llamaban incircuncisión hecha de la mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, así vivimos todos. En algún momento vivimos sin Dios. En algún momento vivimos solo con religión. Sin esperanza. Yo recuerdo que antiguamente iba a una iglesia en donde yo pensaba que me iba a ir al infierno. No tenía esperanza. No tenía a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, o sea, usted y yo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando una pared intermedia de separación, aboliendo en su carne enemistades, la ley y los mandamientos, expresando en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio del uno, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre.
Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Escuche bien, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, al principio la salvación era solo para el pueblo judío. Y los gentiles, todos los que estaban aparte, no eran llamados. Pero cuando vino Jesús nos reconcilió. Y nos reconcilió para ser, dice, un solo cuerpo y ser herederos de las promesas. Entonces las mismas promesas que venían sobre el pueblo de Israel, las mismas promesas que vienen sobre nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir de una apariencia de iglesia? ¿O queremos vivir siendo la iglesia? Porque podemos ser o aparentar ser la iglesia y vivir en pecado, vivir en desorden, vivir en cuántas cosas. La iglesia no está para aparentar, la iglesia está para ser la iglesia. Usted no puede jugar a ser cristiano, usted tiene que ser cristiano. Dios está a la puerta y está levantando un ejército grande para este tiempo. Sé parte de este ejército. Levántate a creer en Dios, levántate a creer que en esta palabra hay una vida y hay remisión para ti, para tu familia, hay esperanza. Levántate a creer que ningún virus, ninguna bacteria va a tocar tu casa. Levántate a creer que Dios está contigo. Levántate a creer en el nombre de Jesús, que este es el tiempo en donde tienes que dar pasos de fe. No vas a vivir por vista. No, vas a vivir por fe. No vas a vivir por lo que todo el mundo dice. Vas a vivir por lo que la palabra dice. Entonces estarás confiando y estarás levantando en alto la palabra. Muchos van a querer robar tu fe. Muchos te van a tildar de irresponsable. Muchos te van a tildar de que tú no puedes. Pero sabes, en los tiempos más difíciles, esos son los tiempos en donde más Dios se va a manifestar. Cuando tú eres fiel en lo poco, cuando tú eres fiel cuando nadie te mira, Dios te va a poner en lo mucho. Cuando tú eres fiel en medio del problema y de la circunstancia y de la dificultad, Dios te levanta porque eres fiel de mucho. Cuando tú tienes esa fe pequeñita y con esa fe pequeñita vas caminando de a poquito, Dios te va dando una porción mayor de fe. Cuando tú sabes para quién vives y por quién vives, vivimos de Él y vivimos para Él. Si sabemos eso y tenemos claro que nuestra vida, nuestro tiempo terrenal, nuestro tiempo de vida en esta tierra, si entendemos que nuestro tiempo de vida en esta tierra depende de nuestro Dios, que Él es quien nos da la vida y quien nos puede quitar, entonces tienes que vivir confiado, porque si a Dios le place llevarte, Él te va a llevar. Si a Dios le place. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que no está en juego es esto. Porque Dios sí quiere sanarte. Dios sí quiere salvarte. Dios sí quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere bendecirte. Porque Él es Padre. Él quiere. Él lo quiere. Y sabes que eso no está en juego, porque la Biblia dice que Él fue a la cruz del Calvario, Isaías 53, y por sus llagas fuimos sanos y fuimos restaurados. El precio de nuestra paz fue sobre la cruz. Entonces Él vino porque Él quiere vernos sanos. No solo fue la salvación, fue la sanidad, fue la restauración. Este es el evangelio de poder, ese es el evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio verdadero. Ese es el evangelio verdadero. Entonces nosotros no podemos vivir pensando y creyendo que el evangelio es pequeño cuando el evangelio es grande. Mira, escuchamos en nuestro corazón cuánto Dios nos ama. Escuchas en tu corazón cuánto Dios te ama. Dile, Señor, refréscame en mi corazón cuánto tú me amas. Déjame entender, Señor, la dimensión de tu amor. La salvación está para todo el mundo. La sanidad está para el que cree. La sanidad está para el que cree. Si tú crees hoy vas a recibir sanidad. Pero vive como la iglesia de Jesucristo. Vive para el Señor. Más, te voy a pedir en el nombre de Jesús que ahí en donde tú te encuentres,
que si puedes levantar tus manos en alto ahí en donde estás. Cierra tus ojos por un momento y te vas a ver como la novia. Te vas a ver como la novia, llena de gloria y esplendor, que no vinimos a dar pena, no vinimos a dar lástima. Vinimos a que la gente mire la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Vinimos a que el Dios vivo, el Dios de amor, el Dios sobrenatural, se establezca en nuestro corazón. Abre tu corazón y comienza a dar pasos firmes en fe. Yo puedo sentir ahora mismo el mover del Espíritu Santo, que ahora mismo te va a tocar y te va a levantar. Si hasta el día de hoy te has mirado como que Dios no te ama, como que Dios no te quiere, como que has sido apartado o alejado de las promesas de Dios. Quítate esa cabeza, quítate esos pensamientos, quítate eso. Toma tu cabeza y no, Padre, toma la cabeza y no. Yo voy a caminar por fe. Yo voy a creer en tus promesas. Vamos, comienza a darle ahí, dile, Señor, yo creo en tus promesas y en lo que harás en mí. Comienza. Muñeca, si me ayudas por favor con música. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Gracias. Ahí en donde estás, solamente recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Hoy hay sanidad sobre tu vida. Hoy hay sanidad sobre tu vida. Lourdes, no está saliendo el sonido de la música. No está saliendo el sonido de la música. Recibe ahí en donde estás. Deja que el amor del Padre te cubra. Deja que el amor del Padre te toque. Deja que el amor de Dios sea manifestándose sobre tu vida ahora. Dile, Señor, yo creo en tus promesas y en lo que harás en mí. Más. Cree que ahora mismo el Señor está operando un milagro sobrenatural sobre tu vida. Cree que ahora mismo el Espíritu Santo está tocando tu vida. Cree que ahora mismo el Espíritu Santo está marcando tu corazón. Cree que el Señor está tocando tu vida ahora mismo. Permítele al Espíritu de Dios que hoy te marque, que hoy te sane. Permítelo. Permite que el Señor hoy te marque. Permite que hoy te marque. Deja que el Espíritu Santo te toque en donde estás. Deja que el Espíritu Santo te marque. Te llene de su presencia. Más. Más. Más en el nombre de Jesús. Vas a creer en lo que el Señor está hablando sobre este día. Eres importante para el reino de los cielos. Eres importante, tú eres parte de la iglesia. No te mires como que no sirves, mírate como que eres un instrumento útil en las manos de tu Dios. A ti que estás buscando una sanidad y que por momentos has dicho, Señor, te has olvidado de mí, tal vez no me merezco la sanidad, tal vez soy demasiado pecador, tal vez me merezco lo que estoy pasando. Quiero que te quites eso de tu cabeza. Te pido que dejes que el Espíritu Santo hoy te toque. Te pido que el Espíritu Santo